Ya vieron mi nombre, soy Francisco, soy alcohólico. Gracias de nuevo por la gentileza de la invitación. Ustedes no se cansan de oír lo que ustedes mismos han dicho todo el tiempo y son muy generosos para invitarnos a simplemente refreír lo que hemos sacado de aquí. En los últimos meses a mí me ha sorprendido mucho los temas que se han puesto en los compartimientos en AA. Antes se ponía el primer capítulo, el segundo paso y cosas así. Y ahora veo que son temas así como sacados con otro título, como que tienden a embellecer un poco o a disimular un poco el contenido de los temas. Y a mí me toca compartir esta noche con la enfermedad emocional. Cuando me comunicaban el tema, yo me quedé pensando acerca del alcoholismo como enfermedad emocional. Porque desde mi punto de vista, el alcoholismo es una enfermedad efectivamente de carácter emocional. Pero yo diría que podría extenderlo, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista el alcoholismo es más bien una enfermedad que yo denominaría una enfermedad de tipo místico, en donde el enfermo, de alguna manera, está buscando algo que no está ni en la medicina y que tampoco está en el contacto simplemente con otros seres humanos o en la realización de algunas intenciones de ese enfermo. En ocasiones anteriores, cuando he compartido con ustedes, les he dado mi punto de vista en relación a que me parece que una de las características principales del alcoholismo es la voluntad de escapar de una realidad que el enfermo alcohólico no puede reconocer como una realidad que le corresponde. En el fondo de cada alcohólico, en el fondo de cada uno de nosotros, hubo alguien a quien la realidad no le gustó por alguna u otra razón. Hubo alguien a quien la realidad le pareció algo doloroso, algo hostil, algo que había que conquistar o algo a lo que había que temer. El alcoholismo es una enfermedad, sobre todo, que hace que el ser humano se escape de la realidad porque esa realidad le produce un malestar determinado. De otra forma, no me explicaría yo por qué los alcohólicos hemos querido ser siempre el número uno con algo. Quisimos ser el número uno cantando en las cantinas, el número uno seduciendo muchachas, el número uno sacando la lana para gastar, el número uno presumiendo de compañeros influyentes, el número uno para pelearse. Y cuando todo eso se acabó, casi muchos de nosotros acabamos siendo el número uno para chillar, ¿no? Cuando ya no podíamos ni apuntarnos un tiro, ni seducir a una muchacha, ni poner unos pesos, ni cantar una canción, entonces éramos los número uno para chillar, para sufrir. Y resultaba que nadie tenía una pena tan grande como nosotros. Yo un poco en broma decía que el padre espiritual de los alcohólicos activos es José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Porque de alguna manera él denomina muy bien al alcohólico cuando en una canción dice él que la pena que traigo ni Dios la sabe, ¿no? Eso es real, el alcohólico llega a sentir eso. Esto que me está pasando a mí es tan profundo, tan enorme, tan difícil de concebir, de sufrir, que de verdad estoy más allá del alcance de cualquier ayuda, incluso más allá del alcance de la ayuda de Dios, incluso más allá del alcance de mis hijos, de mi mujer, de mis padres, de quien sea. Es una pena tan grande que efectivamente ni Dios la sabe. Esta sensación de ser poseedor de una pena o de una realidad, de un sufrimiento que excede la comprensión de los demás, es lo que caracteriza fundamentalmente al alcohólico. Y lo que lo convierte en un enfermo de misticismo sin que él lo sepa. Porque cada alcohólico va desarrollando para sí mismo ese territorio, esa tierra, en donde él tiene que irse quedando poco a poco a solas con ese dolor absoluto, que al final es lo único que le queda, con esa soledad absoluta, con ese resentimiento absoluto, con ese odio absoluto. Si nos fijamos bien, en la voluntad de cada alcohólico, hubo siempre la voluntad de ir hacia esa búsqueda de absolutos. El absoluto a través de la búsqueda de la mujer perfecta, el absoluto a través de la búsqueda de la chamba perfecta, el absoluto a través de la búsqueda de la amistad o del amigo perfecto, el absoluto a través de la búsqueda del estado perfecto a través de la bebida. El alcohólico es este señor que ha bebido por esta causa, anda buscando una perfección, un absoluto que sin embargo él no alcanza a discernir de qué naturaleza es. Y entonces este absoluto simplemente le hace un cambio, ¿verdad? Y él lo disfraza como la felicidad. Si nos ponemos a pensar por qué hemos bebido todos los que somos alcohólicos, y por qué siguen bebiendo los alcohólicos, quizá la única conclusión que sacaríamos es que todos hemos bebido y se siguen bebiendo porque quisimos ser felices y porque quieren ser felices. No hay otra causa. Si estaba uno enojado, con un trago uno se quitaba el enojo. Si tenía uno una pena muy grande, con un trago la pena podía consolarse. Si estaba uno aburrido, con un trago se quitaba el aburrimiento.
Y si ya está uno alegre, con un trago, la alegría se agranda. Yo lo digo porque creo que aún en las últimas, en el jardín, a punto de sentir la invasión, ¿verdad?, de las voces y de las visiones aterradoras, el alcohólico echa mano de su pizcachita y dice: es que con un trago me compongo. Así que el alcohol es esta medicina, este remedio, que sirve para que el alcohólico se dé a sí mismo la ficción, se crea a sí mismo la ficción de que la felicidad puede existir con solo aventarse un pegue de alcohol. El alcohólico es este señor que supone que puede volar de la jodidez más absoluta a la felicidad absoluta en ese vehículo que lo lleva en vuelo directo y sin escalas, que es el alcohol, sin que él tenga que hacer nada más que beber. Lo que el alcohólico en ese momento no puede discernir es que la felicidad no existe de esa manera. De la misma manera que no existe la infelicidad porque sí, no existe la felicidad porque sí. Lo que existen son las causas para ser feliz, lo que existen son las causas para ser infeliz. Pero al hablar de causas, a lo que me estoy refiriendo es que siempre hay una derivación de todo aquello que yo he hecho a mi alrededor. La felicidad para el alcohólico activo no es posible, sencillamente porque lo que él pretende que lo debe llevar a la felicidad realmente son las causas que lo van a botar de la realidad y que lo van a llevar a la infelicidad más completa. Compañeros, yo me propongo a veces pensamientos y digo: qué manera peor de deshumanizar a un ser humano, a una persona, de despersonalizarla a una persona, de deshumanizar a un ser humano, que hacerlo creer que sus responsabilidades no existen, o que este ser humano crea que sus responsabilidades no existen. De ahí la importancia, ¿verdad?, del cumplimiento de responsabilidades en el terreno de lo real. En la medida en que el alcohólico no cumple responsabilidades, la primera de todas, reconocer la realidad que tiene enfrente, en esa medida lo único que está haciendo es creándose un mundo que ni siquiera es mentira, sino algo peor, es falso. Y en la medida en que es falso, la vivencia de su enfermedad en este mundo falso, lo único que está consiguiendo hacer es deshumanizarlo. Por eso a todos nosotros nos pasó esa experiencia de la deshumanización, de la pérdida de la personalidad, de la despersonalización más absoluta. Yo creo que soy Jorge Negrete, ¿no? Yo canto, levanto la ceja, hablo como Jorge Negrete y me siento tan macho como Jorge Negrete cuando estoy borracho. Pero eso es falso. Y por lo tanto, en la cruda, la verdad es que no termino sintiéndome sin saber ni quién soy. Resulta que en la cruda me descubro que no soy Jorge Negrete. Pero no solamente no soy Jorge Negrete, ni siquiera soy el pequeño imbécil que se creía Jorge Negrete. Quizás soy algo peor. Y por lo tanto tengo necesidad de encontrar una nueva borrachera para volver a recobrar el sentimiento de mi propio ser. Y sin embargo es el círculo vicioso, ¿verdad?, donde el alcohólico, a base de estar sintiendo en un momento determinado qué es lo que no es y querer afirmar aquello que quiere ser, acaba al final de cuentas perdiendo cualquier noción de sí mismo. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mal es por definición lo que no existe. Es decir, a la única manera de fundar el mal es fundando aquello que no existe, mintiendo la realidad, haciendo que la realidad se convierta en algo que no es. El mal verdadero es esta voluntad de mentir, de disfrazar la realidad, para que nosotros podamos en un momento determinado confundir unas cosas con otras, ¿no? El mal verdadero es aquello que hace que el bien parezca mal, y aquello que hace que el mal parezca un bien. El mal verdadero es aquello que me lleva a la pérdida de valores. El mal verdadero es aquello que me lleva a confundir la situación hasta tal extremo que parece en un momento determinado que no importa qué cosa yo haga, porque después de todo nada tiene sentido. Este sería el mal verdadero. Y sin embargo, este mal, que es el mal verdadero, está implícito en la vida de un alcohólico, que lo único que quiere es escapar a toda costa de la realidad. La responsabilidad a los alcohólicos activos, y a muchos en recuperación, nos ha pesado, pero nos ha pesado como una piedra de molino en el cuello. Sin darnos cuenta que al desplazar nuestras responsabilidades, al deshacernos de ellas, al querer cerrar voluntariamente los ojos a la responsabilidad, las responsabilidades nunca se extinguieron, no se desaparecieron. La responsabilidad no era un fantasma, era una exigencia de la realidad. Y resulta que nosotros creímos muchas veces que lo que eran fantasmas eran esas responsabilidades. Y las tratamos como a tales, ¿no? Les hacíamos bu a nuestra vez para que ellas se espantaran y se fueran. Pero las responsabilidades nunca nos abandonaron, siempre estuvieron con nosotros. Lo que pasa es que al abandonarlas nosotros, al pretender voltear la cara para no verlas, esas responsabilidades se nos pudrieron en el alma, en el corazón, en la cabeza,
Y son esas responsabilidades podridas, no cumplidas, abandonadas voluntariamente por el alcohólico, lo que dio origen a sus resentimientos, a su culpa, a su conmiseración y a su miedo. Yo pienso, ¿verdad?, que cuando muchas veces me han preguntado algunos alcohólicos, ¿cómo se libra uno del resentimiento, mano? Y muchos tenemos muchas recetas maravillosas, ¿no? Ya vemos quien decimos, pues súbete a la tribuna y escupe. Y yo creo que el subirse a la tribuna y escupir es un remedio muy bueno para escucharse a uno mismo y conocerse. Pero que esto no es más que parte de la tarea. La verdadera manera para librarse de los resentimientos es ser capaz de transformar de nuevo ese resentimiento en la responsabilidad que era originalmente. En la medida en que uno no puede transformar ese resentimiento en la responsabilidad que era originalmente, ese resentimiento va a seguir presente y no se va a ir. Es por esto que escuchamos, ¿verdad?, como compañeros como yo, durante años, durante meses, hemos estado duro en la tribuna, hablando siempre de lo mismo, resintiéndonos siempre de lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no basta la mera exposición del asunto para que aquello se desaparezca. Yo quisiera, en verdad, que mis resentimientos, mis conmiseraciones y mis culpas, pues se fueran con puras palabras, como el exorcista, ¿verdad?, que exorciza al demonio y le dice, sal de ahí, Satanás, y ya lo sacó. Pero la verdad es que no es así. Mis resentimientos, mis culpas, mi conmiseración tienen causas verdaderas, están asentados en la realidad y por lo tanto no van a desaparecer sino hasta el momento en que yo trabaje en esa misma realidad, esas causas que están dando origen al resentimiento, a la culpa y a la conmiseración. En muchas ocasiones oí gente que de muy buena voluntad me decía, súbete a la tribuna y ábrete en canal. Y muchas veces yo me abrí en canal, bueno, eso decía yo, hasta que mi padrino me dijo, ¿ya viste lo que les pasa a las reses abiertas en canal en la Ferrería, man? Se desangran hasta morir irremediablemente. Porque lo de menos es abrirse en canal y aventar todo eso. Lo de menos es este vómito disque catártico que me ayude a que ustedes compartan la culpa conmigo a través de que yo los ensucie con mi misma culpa. Yo lo llegué a decir en la tribuna. Quiero compartir mis faltas con ustedes y por eso vengo y vomito. Es decir, había una voluntad de ensuciar a la audiencia, ¿no? Mi actitud no era más que la actitud del malo, que ya no puede con toda aquella carga de podredumbre que trae arriba, con toda aquella porquería, y entonces sube a la tribuna y la avienta sin ver a quién va a lastimar con ella, ni a quién salpique con ella. ¿Qué es lo que yo pretendía? Que ustedes fueran mis iguales, no a través de una comprensión verdadera, sino a través de buscar ensuciarlos a ustedes con mis mismas culpas. Por eso es que yo no estaba dispuesto a creer, ya no digamos en el despertar espiritual de cualquier compañero, sino ni siquiera en la intención verdadera de buena voluntad de cualquier compañero de tratar de arrimarse al programa. Cuando algún compañero estuviera en la tribuna y decía, yo fíjense compañeros que hoy traté de trabajar con el segundo paso, pues yo me subiera a la tribuna a decirle, había de trabajar con su vieja y en su trabajo, no con segundo paso. Siempre tenía argumentos para hacer que el compañero se sintiera apachurrado. Yo no tenía la voluntad de dar lo mejor de mí a los compañeros, sino que en un momento determinado lo que me interesaba es que los compañeros vieran en mí a alguien que en un combate frontal de la interpretación de los principios iba a ganarles siempre de todas. Naturalmente que eso no es posible, y el único que continuaba estando enfermo era yo. No es posible que a través de la sola exposición de aquello que me molesta, yo me libre de lo que me molesta. En el fondo de un culpable no hay más que un niño chiquito. Un niño chiquito que no se atreve a tomar decisiones. Un niño chiquito que elude de nuevo la responsabilidad que lo sacaría de su culpa. Y que por eso prefiere seguir ocupando el lugar de culpable, es decir, el lugar de víctima. Los alcohólicos fuimos expertos en ser estas víctimas. La vida nos quemaba las manos, ¿no? Y como me quemaba la vida las manos, yo aventé la vida a ver quién me la cachaba. Y generalmente quien me la cachó, gracias, era mi mujer, o mi mamá, o mi hermano, o el amigo más cercano. Y lo gacho es que después de que me la cachaban, yo les decía, ya me cachaste mi vida, ahora la diriges como yo quiera, si no eres una hija de tal por cual. Porque yo no soportaba mi propia vida entre las manos. Al llegar a AA las cosas cambian. Y cambian de manera profunda. Porque en Alcohólicos Anónimos, de lo que se trata no es solamente de dejar de beber. Y esto hay que insistirlo. Dejar de beber es obviamente el primer paso. Y es un requisito indispensable para poder vivir el programa de Alcohólicos Anónimos.
Nadie que no deje de beber puede caminar con éxito por el programa. Pero una vez que se ha dejado de beber, el programa se extiende a mucho más. Habemos muchas gentes que pretendemos que con dejar de beber todo está solucionado y nos inventamos todos los argumentos posibles. Hoy cometí una aberración más de las que acostumbraba a cometer en mi época de actividad, pero gracias a Dios no bebí, compañeros. Y uno allá abajo sentado dice, de verdad, gracias a Dios. Y de verdad, solamente por la gracia de Dios. Y es por esta razón que muchas veces nos encontramos con el compañero que tiene 2, 3 años, 4 años, y a veces más, a veces 20 años, y que sin embargo sigue sufriendo de los mismos dolores que sufría prácticamente cuando llegó, solo que sin beber, y que dice, yo no la pesco, yo no la agarro, y es que sabes que tú estás haciendo un cambalache, mano, como ya dejé de beber, pues ahora que Dios permita que yo no me sienta mal, ¿no? Es un poco como decir, yo quiero dejar de beber porque beber me estorbaba para robar. Yo dejé de beber porque beber me estorbaba para mentir. Yo dejé de beber porque beber me estorbaba para flojear. Yo dejé de beber porque beber me estorbaba para ser adúltero. Yo dejé de beber porque beber me estorbaba para andar quitándole la tranquilidad a todo el mundo. Y por lo tanto, como ya dejé de beber, ¿qué tiene de malo que yo robe, mienta, sea adúltero y lo demás? Si total el cuento es que yo no beba. Sin darse cuenta que el programa no se propone solamente la abstención, sino que lo que el programa se está proponiendo es la integridad del ser humano. Y no tiene caso dejar de beber para seguir siendo el canalla que se era bebiendo. Porque en la medida en que se sigue siendo el canalla que se era cuando se bebía, en esa misma medida el programa no va a funcionar. Pero tiene algo más de fondo esto. El alcohólico en su sufrimiento, en ese sufrimiento donde siente que nadie lo entiende, acaba siendo un egocéntrico. Es decir, acaba siendo el centro de un mundo que gira alrededor de él, y que el mundo gira alrededor de él generalmente para hacerlo infeliz, ¿no? Y uno lo sabe por la propia experiencia de alcohólico que ha vivido. Mi mujer no me comprende, mis hijos no me respetan, los negocios no me salen bien, los amigos me traicionan, todo está en mi contra, y uno es un dios, un sol negro de un universo infame, en donde todos los planetas que giran alrededor están girando para hacerlo a uno sentir muy mal. Pero en el fondo esa posición es una posición que al alcohólico le conviene. Porque después de todo, si no consiguió ser el número 1 en todo aquello que se propuso, lo está consiguiendo a la inversa, es decir, ser el número 1 en todo aquello que no quiso. Es curioso, ¿no? Como muchos de nosotros, inclusive dentro de Alcohólicos Anónimos, nos hemos propuesto ser también el número 1. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí hay gente que no me deja mentir. En mi grupo yo me subí a tratar de espantar a la gente, ¿no? Yo sí soy malo, muy malo, se los puedo asegurar, ¿no? En este caso lo que había, ¿verdad?, era la voluntad de presentarme ante mis compañeros con la experiencia aberrante, sin cesar, ¿verdad?, dando vueltas como burrito de noria a través de la experiencia aberrante, para que mis compañeros un poco dijeran, mira, si es alcohólico, sí merece estar aquí. Yo quería ser tan malo como el más malo del grupo, en un momento determinado. ¿Para qué? Para que vieran que yo sí tenía merecimientos para estar con ustedes. Sin darme cuenta que la tercera tradición me decía, mira, no la hagas de cuento, lo único que necesitas es querer dejar de beber y se acabó. No te estamos poniendo que seas muy malo o muy bueno. Pero es que yo seguía pretendiendo ser el número 1 dentro de Alcohólicos Anónimos. El número 1 al revés, el número 1 siendo mal. Hoy me doy cuenta, insisto, cómo la repetición de la experiencia aberrante a lo único que conduce es a tener ideas enloquecidas y desconcertadas. Y en el mejor de los casos, en lo único que acaba es en una especie de odio virtuoso que lo anda acompañando a uno para ensoberbecerlo espiritualmente. Les digo, llegaban los recaídos al grupo, ¿no? Y mi primer recaído golpeado, yo no se me va a olvidar nunca. Tenía yo 15 días en el grupo y era mi primera subida a la tribuna, no me habían dejado subir a la tribuna. Y llega un morocho como de 1.90, el desgraciado, ¿verdad?, con la cinturita así, la espalda de este tamaño, recaído. Pero en unos 15 días yo había oído cómo trataban los recaídos. Y me dice mi padrino, súbase a la tribuna, saque su neurosis con ese hijo de tal por cual y comprométase. Y pues a qué me andaba yo comprometiendo, a lo que me andaba comprometiendo era que me rompieran el hocico, ¿no? Esa era la verdad. Y yo me subí a la tribuna a decirle a aquel
exactamente lo que yo había oído que le decía. Piedra con ojos, te vamos a comprar un tambo de alcohol para que con la mitad te emborraches y con otra mitad te quemes como bonzo budista, y todo lo que ustedes ya conocen. Alusiones a lo que sea, ¿no? A su progenio. Bajé de la tribuna como perro de presa, tembloroso y sudoroso, y me dijo mi padrino, ¿cómo te sientes? Bien, padrino. La verdad, compañeros, es que cómo era posible que ese padrino me mandara a sacar neurosis, si durante 35 años lo único que había salido de mi vida era neurosis, compañeros, ¿no? Lo que faltaba era que, no que sacara yo neurosis, sino que comenzara yo a sacar algo que ya no fuera la neurosis. Este padrino no me dijo súbase y dígale la verdad desde su punto de vista. Me dijo comprométase y golpéelo. Y hoy sé que ningún recaído se va a componer a menos que en aquello que escuche con o sin mentadas de madre haya una verdad implícita. Y la verdad implícita para cada recaído es una sola, como lo fue para cada uno de los que llegamos, hombre. La verdad, la única verdad es que la gente recae porque quiso volver a ser Dios. No hay otra razón. Alguien me puede decir, fue mi vieja, otro me puede decir, fue el trabajo, otro me puede decir, fueron mis hijos, otro puede decir, me aloqué, lo que sea. Pero la única verdadera causa por la que alguien recae es porque ese señor quiso volver a ser Dios. Porque en algo dijo, esto me lo llevo solo. Esto no lo va a entender nadie. Esto no lo puedo compartir con nadie. Es decir, volvió a sentir que la pena que traía, ni Dios era capaz de saberla. La causa era lo de menos. Pero es que eso nos pasó a todos a la llegada. Cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, viene convertido en este pequeño Dios imbécil, ¿no? Y uno viene convertido en eso. Puesto que ni siquiera Dios es capaz de entender la pena que yo traigo, por lo tanto yo estoy por arriba de Dios. Puesto que ni siquiera Dios puede comprender lo que yo soy, entonces yo soy más que Dios, aunque crea en Él. Porque muchas veces creyendo en ese Dios, sin embargo uno quería moverle la mano, ¿no? Señor, quítame de beber, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Quiere ser abstemio, pero no dejar de ser canalla, ¿no? Y por lo tanto le pide a Dios que lo quite de beber para que él continúe siendo un canalla, ¿no? Señor, ayúdame a conseguir una chamba. Señor, protege a mi familia. Me decía un día mi padrino, dice, al tiro con lo que le anda pidiendo a Dios, ¿eh? ¿Qué tal si un día le dice, Señor, protege a mi familia? Y dice, bueno, ya vas, el mayor peligro para tu familia eres tú, muérete. Uno venía convertido en ese pequeño Dios imbécil, en ese pequeño Dios infame, en ese pequeño Dios lleno de egocentrismo. Y aquel que al llegar a Alcohólicos Anónimos no logra captar eso que está desde el principio en nuestra literatura, desde el segundo capítulo, desde el segundo paso, desde el primer paso, que dice la solución es una solución espiritual. El que no logra captar eso, difícilmente va a poder de verdad gozar de una sobriedad que le sea no solamente benéfica, sino incluso placentera. Pero al hablar de esta solución espiritual, de lo que estamos hablando es que ese alcohólico tiene que matar al Dios imbécil que trae, que viene convertido, para que de sus cenizas renazca el único, el auténtico, el insustituible y verdadero Dios. En la medida en que un alcohólico no puede hacer eso, en esa medida su sobriedad está totalmente bailando en el aire. Y lo sentimos mucho, pero así es. Y esto es la experiencia de todos y cada uno de aquellos alcohólicos que han podido mantenerse sin beber a lo largo de un periodo más o menos prolongado. Y que han podido caminar por el programa con cierto éxito. No se puede soslayar esta parte del programa. Por eso les decía, el programa, al hablar de la enfermedad, el programa nos está hablando de una enfermedad de tipo místico, y el programa nos facilita todo aquello justamente para aliviarnos o para contener esta enfermedad de tipo místico. A ver, mi hermano, tú siempre le tuviste miedo a la realidad, y beber alcohol no era más que la manifestación de males más profundos, eso era solamente la conclusión. Pero tu bronca no era que te gustara el bacacho, o que te gustara el Don Peter, o que te gustara el Cheverny, porque tú te emborrachabas con lo que te cayera en las manos, y era guarrás te tomabas, ¿no? Así que tu bronca no era qué clase de bebida ibas a tomar, sino que tu bronca es que tú querías estar fugado de la realidad,
montado en ese vehículo de la felicidad que tú creías que te iba a conducir a la felicidad. Y lo hiciste por miedo, por terror a la realidad. Lo hiciste porque no soportabas no ser Jorge Negrete, ni Pedro Infante, ni Javier Solís, o Jimi Hendrix, o lo que quisieras ser. Lo hacías porque no soportabas la imagen de ti mismo. Frente a ese terror a la realidad, nosotros como alcohólicos te decimos que nuestra experiencia nos demuestra que cuando ponemos nuestra vida y nuestra voluntad en manos de un poder superior, nosotros podemos retornar a lo que denominamos el sano juicio. Eso era lo que los alcohólicos me estaban diciendo. Para tu miedo solo hay un remedio, y ese remedio se llama la fe o la confianza, como tú quieras llamarlo. Y me hablaron de un poder superior los alcohólicos. Y yo dije, ¿y quién es el poder superior? Me dijeron, Dios, como cada quien lo conciba. Pero esas son respuestas así medio no sé qué de los alcohólicos, ¿no? Es como cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es el color verde, no? Y alguien le contesta, pues el que está corrido 3/4 a la izquierda del espectro cromático. Puta, ¿qué es eso? Cuando yo les preguntaba a los alcohólicos qué es el poder superior, y me decía, Dios, como cada quien lo conciba. Pero esa era mi bronca. Un Dios como yo no podía pensar en otro Dios que no fuera yo. Esa era la gran bronca, compañeros. ¿Cómo demonios iba yo a deshacerme de este Dios que era y concebir el otro? ¿O cómo iba yo a concebir el otro si yo no podía deshacerme del que era? Y estaba metido en el atolladero. Me tuvieron que aclarar, mira, ese poder superior se manifiesta y no es broma, es real. Y está con nosotros en cada junta de Alcohólicos Anónimos y nos acompaña en cada uno de los actos de nuestra vida. Simplemente pregúntate, me dijeron, ¿cuál es el poder superior? El que está por arriba de todos los poderes, el que en realidad esté en la parte superior de toda la escala del poder. Y si vemos la escala del poder, estamos hablando de cosas aterradoras. Hablamos del poder económico, por ejemplo. Compra vidas, conciencias, voluntades, ¿no? Pueblos, gobiernos. Hablamos del poder político, ¿no? Hablamos del poder de la tira, por ejemplo. Tiene un enorme poder, ¿no? Hablamos del poder de la sexualidad de algunas mujeres o de algunos hombres. Hablamos del poder de la inteligencia, de la cultura. Y cualquiera de esos podría ser el poder superior. Y sin duda, si nos ponemos a discutirlo, a lo mejor diríamos que es mejor ser culto que ser rico. Para hablar el rico que diga, estás loco, mira, yo como la paso, con todo el que dices muy culto, yo estoy a toda. Entonces, ¿cuál era el poder superior a los poderes? Y la verdad es que ese poder en verdad había estado siempre en Alcohólicos Anónimos para mí. Y el poder superior que Alcohólicos Anónimos me ofrecía era en realidad el poder que estaba por arriba de todos los poderes, porque era el poder del amor. Ese era el verdadero poder superior. El poder del amor. ¿Y de dónde emana ese amor? De la única fuente de donde puede emanar, de Dios, como cada quien lo decía. Y eso había estado presente conmigo desde que yo había llegado a Alcohólicos Anónimos. A mí, como ustedes me dijeron, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Tú eres el más importante. Y me dieron razones para decirme que yo era el más importante. Y hubo quien me dijo, porque tú me recuerdas cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, y yo luego lo repetí con mucha gente. Usted es el más importante porque usted me recuerda cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Pero compañeros, había gente que no me lo recordaba, por Dios. Además, no necesito que me lo recuerden, siempre me acuerdo yo solito. Un día me acuerdo que me estuve diciéndole a un señor, usted me recuerda cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, y el señor iba de traje y corbata. Y al final de la junta me dijo, qué bueno que yo le recuerde cuando usted llegó a Alcohólicos Anónimos, me dijo, porque fíjese que pues yo no vengo por la información para mí, es que mi hijo es alcohólico, yo antes de traerlo quise venir a saber de qué se trataba este rollo de los Alcohólicos Anónimos. El señor iba de traje y corbata, y yo había llegado sin camisa, AA, compañeros, con un zapato de uno y otro de otro, con un guamazo de un puñal en el brazo, roto de la madre, de la cara, del alma, de todas partes. No me daba cuenta hasta ese momento lo que había acontecido en esa llegada. Cuando le decimos al nuevo, usted es muy importante, no le estamos diciendo una broma ni es un mero formulismo. El nuevo es importante porque el nuevo nos permite constatar por su propia experiencia y por la nuestra que a él también Dios lo quiere y lo quiere mucho. Esa es la importancia real del nuevo. ¿Qué cosa consigue que un Lázaro puesto en su silla, como Lázaro en su tumba, ¿verdad? Escucha otro Lázaro aquí arriba que tiene 5 años, 5 días, 5 meses o lo que sea,
Y el Lázaro de aquí arriba le dice al de allá abajo, Lázaro, levántate y camina. Y ese Lázaro se levanta y camina, joder. ¿Qué lo consiguió? Su elocuencia, su honestidad, su entrega. Es difícil, de verdad, pensar que la causa es eso. Lo único que lo consigue es eso que flotaba en esa comunicación de alcohólico para alcohólico, que denominamos el poder superior, Dios como cada quien lo conciba, o el amor como cada quien puede ejercer. El nuevo es importante porque al decirles usted más importante, lo que le estamos diciendo es, date cuenta que por mucho que hayas descendido, aun cuando hayas cometido crímenes, por mucho que vengas dañado, a ti también Dios te quiere y siempre te ha querido. Y para quererte no te puso como condición ni siquiera dejar de beber. Dios te ha querido enloquecido por el alcohol, te ha querido en tu delirio, te ha querido también en todas tus aberraciones sexuales y mentales. Dios te ha querido adúltero, ladrón, mentiroso, desleal, poca madre. Y así Dios te ha querido. Cuando todo el mundo te trató como bestia, Dios siempre continuó tratándote como un ser humano. Porque siempre tuvo su amor dispuesto para ti, pero eres tú el que no ha querido entregarse ese amor. ¿Cómo no? Me permite constatar de nuevo eso, a curarme con él. Que ningún alcohólico saca su sufrimiento para otro con el fin de conmoverlo y que el que lo oye diga, pobrecito señor, qué bueno que está en Alcohólicos Anónimos. Cuando llega el nuevo, uno no saca su historial frente a él, para que el nuevo diga, pobre cuate, qué bueno que se vio en Alcohólicos Anónimos y que dejó de chupar, está muy jodido. Lo que hace uno es subirse a la tribuna, a sacar su historial, a hablar de su dolor, a mostrar su sufrimiento, pero no para que el otro se impresione con él, sino para que a través de ver mi sufrimiento, mi dolor, aquel otro pueda reconocer el suyo mismo. Esa es la única función de sacar el historial. El reconocimiento que ocurre a través del dolor. Y una vez que ha ocurrido este reconocimiento a través del dolor, quizá estamos listos para hacer el reconocimiento a través del amor. Porque al nuevo no solamente le decimos todo aquello que nos ha ocurrido en nuestra actividad alcohólica, o cuando menos no debiéramos decirle solamente aquello que nos produce un enorme malestar en forma de dolor interno, sino que compartimos con él también, lo dice desde nuestro enunciado, nuestra experiencia y nuestra esperanza. Y nuestra esperanza, al compartirla con el nuevo, es enseñarle a él todo aquello que nosotros hemos podido descubrir para nosotros mismos en Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos están escritos en pasado y en plural. A nadie le decimos, esto es lo que tienes que hacer para dejar de beber. Pero a todo mundo le decimos lo que nosotros hemos hecho para dejar de beber. Y eso hace una diferencia, compañeros. El amor estaba presente, insisto, desde ese primer momento, cuando frente al nuevo yo me atreví a decirle, no me importa cuánto hayas descendido ni qué tan violento o torcido seas. No me importa ni siquiera tus crímenes. Yo lo que quiero es que tengas una oportunidad como la que yo he tenido. Y si esas palabras no estaban dichas solamente como perico porque las leí en la literatura, sino que si habían sido comprendidas, eso significaba de que yo reconozco en ti, seas lo que seas, la imagen y la semejanza de Dios, porque eso es lo que en el fondo sigue siendo, a pesar de cuánto hayas descendido y a pesar incluso de tus crímenes. Ese era el sentido profundo del amor en Alcohólicos Anónimos. Me habían hecho entender, por fin, en un momento determinado, que el amor verdadero no consiste en ese apasionamiento torpe y tonto, violento, que tenía yo cuando decía que me enamoraba de las mujeres, sino que el amor verdadero consistía en ser capaz de percibir, recibir y aceptar a las personas, no como lo que parecen ser, o no como yo las puedo ver, sino tratando de recibirlas, percibirlas y aceptarlas como Dios las. Es decir, viendo en cada ser humano, por degradado que estuviera, la imagen y la semejanza de Dios. Pero ese ser humano, imagen y semejanza de Dios, tenía una responsabilidad, y su responsabilidad era aceptar esa imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera, casi naturalmente, era yo capaz de decirle a un nuevo en el grupo, no me importa qué tan torcido venga ni aún sus crímenes, pero no era capaz de soportar un rato de neurosis de mi mujer. Es decir, seguía yo fallando en mi confrontación con la realidad. Hoy lo digo un poco en broma, ¿no? Pero el alcohólico que frente a la vieja neurótica sea capaz de decir, no me importa qué tan torcida o violenta seas, ni aún tus crímenes. Yo lo que quiero es que tú tengas una oportunidad. Eres capaz de decírselo a un borracho al que no conoces.
¿Por qué estás blofeando? ¿Por qué balandroneas frente a un alcohólico? Porque al final de cuentas, compañeros, resulta que el programa es un programa de congruencia, como todo lo que alude a los valores, como todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la valoración de la vida. El programa es un programa de congruencia. No se puede ser bueno en el grupo y malo allá afuera, porque entonces resulta que se es verdaderamente malo. Hemos inventado un bonche de excusas, muchas de las cuales son verdaderas imbecilidades alrededor del programa. Y hemos sacado frases como: soy manso pero no menso. Como si la alternativa en el programa fuera entre la mansedumbre y la mensadumbre. Como si la mansedumbre no comprendida por este violento que dice saben lo que hace. Fue la mansedumbre lo que lo movió a decir: un solo mandamiento os dejo, y es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esa era la mansedumbre, porque la mansedumbre no es de ninguna manera un estado de reposo, un estado de pasividad. La mansedumbre es una acción, algo efectivo. La mansedumbre es poner en activo aquello que es lo mejor de mí para poder comprender a los otros. Y qué terrible, qué desgracia, que un alcohólico que ha tenido que pasar por delirios, por hospitales, por cárceles, por golpear a sus hijos, a su mujer, por odiar a su madre, por tener resentimientos con sus padres, como a mí me pasó. Qué trágico que este alcohólico, lleno de tanto dolor y tanta desgracia, todavía sigue empeñado en no comprender a los demás a través del dolor que él mismo posee. Y es que todos tendríamos que asumir nuestro dolor. Perdónenme por lo que voy a decir, pero en Alcohólicos Anónimos, lo cabrón está en ser digno de mi dolor. Eso es lo difícil. No en escuchar las historias bárbaras de los más enfermos que yo, o de los más terribles que yo. No en disfrazarme siendo no el lobo con piel de oveja, sino la oveja con piel de lobo. Sino en hacerme digno, merecedor de ese sufrimiento. Es decir, de estar a la altura de eso que me ha permitido sufrir, porque la única manera de estar a la altura de mi sufrimiento es ser capaz de comprender el sufrimiento de los otros. Por eso es que en AA no condenamos a nadie, no podemos. El buen Bill W. decía: si Satanás viene a decir que quiere dejar de beber, a Satanás mismo le vamos a decir que no nos importa cuánto haya descendido, ni siquiera al infierno. Y aquí le vamos a dar la oportunidad que nosotros hemos tenido, con que solo él quiera. Y eso no era una baladronada del buen Bill. Es que él estaba seguro precisamente de que no podemos condenar a nadie porque hemos descubierto para nosotros mismos el valor de cosas como la mansedumbre. Frases torpes, frases defensivas. No voy a quedar blanco como la nieve. Pues no, chato, estás más prieto que el chocolate francés, carajo. No es posible que quedes blanco como la nieve. Pero bien puedes atender una perfección en la práctica del programa, aunque falles en el intento. Y el caso es que no dejes de intentarlo. Con tal de que no bebas, haz lo que gustes. Y estamos justificando una serie de cosas, poniendo como principal objetivo el no beber. Si volteamos el programa al revés, el objetivo verdadero de este programa es llegar a estar en condiciones hábiles para poder cumplir la voluntad de Dios sirviendo a los demás y a nosotros mismos. Ese es el objetivo de este programa. Pero para cumplir la voluntad de Dios, primero debo asumir que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Que lo que Dios quiere para mí es lo que es sano. Que lo que Dios quiere para mí es la vida llena de bondad. Que lo que Dios quiere para mí es la paz interior, ¿no? La paz esa que alguna vez prometió también alguien, ¿no? Que dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como se las dé el mundo. Que no se acongoje ni sufra vuestro corazón. Es decir, una paz proveniente de estar dispuesto a recibir lo peor, a aceptar lo peor. Yo muchas veces cuando los alcohólicos como yo me han preguntado ahora: oye, Francisco, ¿y la paz? ¿Cómo se alcanza la paz mental? Digo, pues yo solamente conozco una manera, man, que es estar preparado para lo peor. ¿Y qué cosa peor que yo? ¿Y qué cosa peor que muchas de las cosas que hago? Así que debo estar preparado para aceptarme a mí mismo. Yo soy la luz y la sombra de la vida. Durante el tiempo que estuve bebiendo en las cantinas, compañeros, para mí decir la vida era nombrar el apodo de la vida, no era realmente la vida.
Y quise transportar eso a Alcohólicos Anónimos cuando en un momento determinado yo quería que mis compañeros de alguna forma me rindieran pleitesía. Alguien se subió a la tribuna y desde mi punto de vista decía cosas equivocadas. Y Panchito levantaba la mano para pasar atrás de él y componerlo. Pero no era, yo no pasaba a componerlo por amor a la verdad. No era el amor a la verdad lo que me movía. Lo que me movía a componerlo era volver a sentir el placer idiota de tener razón. De nuevo el placer imbécil de tener razón, de poder decirle a alguien, ya ves, yo te puedo aplastar con lo que yo sé, yo te puedo aplastar con lo que yo traigo aquí en mi bolsa. Nunca el compartimiento verdadero. Por eso yo creí que el grupo era el lugar donde yo venía a recuperarme. Y por Dios, ¿quién se recupera en un grupo? Por muy chipocle que sea el orador que viene al grupo. En un grupo uno no se recupera. En un grupo uno viene a compartir la experiencia de la recuperación, que es distinto. Porque la recuperación va a estar allá afuera. Con la vieja neurótica, con los hijos rebeldes, con el patrón que no toma en cuenta mis esfuerzos, con el amigo aquel que me va a reclamar la traición que yo le hice en determinado momento, donde están mis responsabilidades de cada momento esperándome para ser cumplidas, donde está el encuentro con el verdadero sentido de mi existencia, donde yo voy a asumir un papel frente a aquello que me duele. Es esa acción continuada, y la acción es el otro nombre de la libertad, lo que me puede permitir en un momento determinado, compañeros, llegar a cobrar un sentido de mi propia existencia y a darme cuenta que la felicidad no tiene por qué ser placentera siempre. Si yo les dije que todos, creo, los alcohólicos hemos bebido porque quisimos ser lo que yo andaba buscando cuando bebía. Porque hoy no necesito beber. Lo que pasa es que mi concepto de la felicidad no es el concepto de la felicidad aquel, porque ya estoy escuchando en la mente de algunos de ustedes, a este güey ya se pasó, ya está diciendo que es feliz, que no diga cómo lo trata su vieja, ¿no? Y yo lo que estoy diciendo es que mi concepto de la felicidad hoy es distinto. Borracho, para mí ser feliz era tener viejas, coches, dinero, pomos, poder, tarjetas que dijeran que yo era don aquel. Y el concepto de la felicidad para mí ha variado. Hoy reconozco que la felicidad no es esa serie de banalidades y trivialidades que andaba yo buscando de modo equivocado y ciego. Hoy reconozco que la felicidad consiste en el disfrute de mis responsabilidades libremente elegidas, aunque algunas veces me duelan. Hoy reconozco que la felicidad consiste en la posibilidad de vivir amando, entendiendo por amor la posibilidad de descubrir en los demás y en mí mismo la imagen y la semejanza de Dios que somos ambos. Y esa felicidad, discúlpenme, pero esa sí la poseo. A veces duele, claro que sí. La vida es un dulce dolor. Pero ¿quién ha dicho que la alegría es siempre placentera? Las mujeres que desean un hijo, en el momento de parirlo, lo que menos sienten es placer, hombre. Y sin embargo, el dolor que sienten no les impide sentir la profundísima alegría de ser madres. Y bueno, así es la vida. Y lo que puedo decir es que hoy la vida no me espanta, cuando menos no en la medida que me espantaba cuando yo estaba bebiendo. Lo que puedo decir es que reconozco que tengo un aliado en eso que ustedes denominan el poder superior. El alcohólico, en Alcohólicos Anónimos, aprende a caminar los pasos de la recuperación y aprende a controlar lo que él llama sus emociones. Porque ese descontrol emocional es justamente el signo más grande de infantilismo, el signo más grande de desamparo, el signo más grande de inconsciencia y el signo más grande de la irrealidad en que el alcohólico se encuentra sumido. Al final de cuentas, hacerse cargo de las consecuencias de sus propios actos es sí o no la madurez emocional. ¿Y ok? Yo puedo ser honestamente bueno o honestamente malo, pero lo estoy matizando con una palabra que dice honestamente. Y si usted es honestamente malo, entonces no se queje cuando le caiga la justicia de quien sea encima. Porque muchos somos muy malos. Y yo era de esos compañeros que venían, mi mujer es una hija de tal por cual, pero el día que me dijo, pues como soy una hija de tal por cual, ya me voy de la casa, ese día fue a chillar al grupo, compañeros, ya se va. Pues no quiero una hija de...